empezar a hablar sobre la victimología, que es esa disciplina pues que ha adquirido un carácter autónomo como disciplina y que profundiza en el estudio de lo que se denomina víctima, o también se puede denominar persona ofendida o persona agraviada de un delito. ¿Y qué entiende esta disciplina, bueno, y otras disciplinas como la sociología o la psicología por víctima? ¿Y quiénes son esas víctimas? Porque no siempre hay una sola víctima, ¿no? Pues sería aquella persona física, bueno, también puede haber personas jurídicas, pero en este caso nos interesa centrarnos en la persona física, que padece directa o indirectamente en ella misma pues los perjuicios, bueno, en ella misma, en sus bienes o en su patrimonio, pues los perjuicios que se derivan de la perpetración de un hecho delictivo. Y puede ser como consecuencia, puede vivirlo como titular de ese bien jurídico protegido, que ahora, bueno, contar un poquito también lo que es, que en ese caso se hace referencia pues una sujeto pasiva, esa ofendida o sea agraviada, como paciente sobre el que se lleva a cabo esa acción ilícita, porque no siempre coincide con el titular de ese bien jurídico protegido, y se denominaría sujeto de la acción, o como individua que ve mermada cualquier interés moral o económico como consecuencia de ese delito, aunque no lo viva de manera directa, que se llamaría perjudicada, ¿no? Por ejemplo, los familiares de una víctima, ¿vale? Bueno, en el caso, como he comentado, me quería centrar en los delitos sexuales. En este caso, ¿quiénes serían las víctimas? Bueno, pues la primera víctima en este tipo de delitos sería, de la que he hablado, la sujeto pasivo del delito, la persona que se ve afectada directamente, y sería también la titular de ese bien jurídico protegido, que en este caso sería la libertad sexual. Cada delito, bueno, un hecho es un delito porque viola un bien jurídico protegido, que se denomina, o un bien que se tiene que proteger, se entiende, en este caso sería la libertad sexual, ¿vale? Y en este tipo de delitos, pues ese sujeto de la acción coincide con el sujeto pasivo, es decir, siempre van a agredir a la persona que es titular de esa libertad sexual, ¿vale? Y también podríamos hacer referencia a las personas perjudicadas, que serían la familia y el entorno cercano de esa víctima, que serían también víctimas indirectas. Y bueno, como ya adelantaba, pues ¿qué es lo que se protege en este caso? Pues la libertad sexual, que es la autodeterminación, ¿no? De lo relativo a las relaciones sexuales de una persona, ¿no? Es una esfera más en la capacidad de obrar de una persona, y la que es titular de esa bien jurídico protegido, pues decide sobre su comportamiento sexual, sobre su sexualidad, tanto pues el cómo, el cuándo y con quién mantiene relaciones sexuales. Y bueno, entendiendo un poco esto, pues pasaría a hablar de esos procesos de victimización que se producen como consecuencia de un hecho delictivo. Y bueno, en nuestro caso estamos en un estado intervencionista, donde el poder público interviene de manera directa, pues para tratar de eliminar esos obstáculos que impiden la libertad, la igualdad y la justicia. Por lo tanto, se supone que para nuestro estado esos procesos de victimización son algo perjudicial y un ataque para la víctima y para sus derechos, ¿no? Y por lo tanto se consideran ilegítimos y sobre todo que pueden ser evitables. Se identifican principalmente dos procesos de victimización. Por un lado, la primaria, que pues se da tras el ataque a ese bien jurídico, en este caso a la libertad sexual de la sujeto pasiva, y bueno, puede evitarse o limitarse con políticas de seguridad, o sea, con prevención, aunque a veces sí que puede ser inevitable en algunos casos. Y luego tendríamos la victimización secundaria, que sí que es evitable y hace referencia al trato vejatorio que sufre una víctima de un delito, pero por parte no del que ha cometido el hecho delictivo, sino por parte de las instituciones, por parte de las autoridades, como por ejemplo la policía, la administración de justicia,
y por parte de la sociedad en general. Como digo, es un proceso, este proceso sí que se puede evitar y es un proceso que se da especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual y por eso me he querido centrar en este tema. Vale. Y bueno, pues qué tipo de acciones o actitudes se consideran que forman parte de esta victimización secundaria, específicamente en los casos de violencia sexual, pues sería, por ejemplo, cuando se anima a la víctima o se le insiste para que no cuente lo que le ha pasado, lo sucedido, no tomarla en serio, que no se la crea, o minimizar la importancia de lo que le ha pasado. También juzgar una relación posterior, perdón, juzgar una relación, por ejemplo, que tenga después de haberse cometido los hechos, pues de que mantenga una relación con el agresor. Preguntarla, por supuesto, sobre su vestimenta en relación al momento de los hechos delictivos, que no debería ser relevante, por supuesto. Preguntarla sobre su historia sexual previa, si ejerció resistencia, que esto es muy habitual. Y bueno, para que sepan, las agresiones sexuales que sean en el contexto, por ejemplo, del consumo de alcohol y de drogas, pues se denuncian mucho menos debido a la culpa y la estigmatización de estas víctimas. Vale, y bueno, pues todo esto tiene su origen, a que ya he hecho referencia antes, Esther habla un poquito también de esa cultura de la violación y de los mitos sobre las agresiones sexuales, ¿no? Estos mitos de la violación, sobre la violación, pues son creencias erróneas que se tiene acerca de la agresión sexual, ¿no? Ya sea sobre el alcance que tiene, sobre sus consecuencias, sobre sus causas, etcétera, ¿no? Y su función, la función de estos mitos, pues es negar, minimizar o justificar estas agresiones sexuales. Y bueno, estos mitos, además, lo que me parece más llamativo, pues que al final instauran unos estereotipos para las víctimas, ¿no? Es decir, una imagen o una idea acerca de cómo debe ser una víctima en estos casos, ¿no? Es decir, se valida como víctima, se establece como un estereotipo y un rol de víctima de aquella que es válida y la que no es válida, ¿no? ¿Qué tipo de víctima, según cómo se comporte, podemos considerarla como tal o no? Depende cómo se comporte, ¿no? Por ejemplo, pues se valida más como víctima aquella que presente lesiones importantes, ¿no? Tras una agresión, o por ejemplo aquella que no tiene ningún tipo de relación posterior con el presunto agresor, aquella en definitiva que se comporta de la forma esperable socialmente, pero no solo durante el hecho delictivo, durante la agresión, sino tanto antes como lo que ha hecho durante y como lo que ha hecho después de esa agresión se sigue también juzgando, ¿no? Porque bueno, se espera, por ejemplo, pues que sea una mujer que esté recogida en el espacio privado, ¿no? Una mujer humillada, traumatizada, que tenga un daño psicológico grave, y esto pues obviamente es variable en cada víctima. Y bueno, para que sepan también, pues entre los motivos más alegados por las mujeres por las que no denuncian las situaciones de violencia sexual es precisamente pues esa minimización de la importancia de lo sucedido, la vergüenza y pues el miedo a que no se las crea, ¿no? Y esto muchas veces pues impide que se denuncie, ¿vale? Y bueno, y por supuesto, pues la defensa social de esta cultura de la violación, pues lo que va a hacer es que va a fomentar y va a mantener la violencia sexual hacia las mujeres y por supuesto, pues esos procesos de victimización secundaria, ¿no? Que se producen. Y bueno, pues ahora quería centrarme un poquito más en en estos procesos de victimización secundaria. Ya hemos visto un poco cuáles son esas actitudes o acciones por parte de la sociedad en general, pero quería centrarme un poco también en el proceso penal. Y es que la víctima a menudo sufre humillación, situaciones de humillación y vejación por parte de diversos agentes que intervienen en el proceso penal en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando se la juzga o se la humilla en el momento que va a denunciar el hecho delictivo ante la policía, o por ejemplo en el momento en que se va a celebrar el juicio oral, sobre todo pues
por la actitud muchas veces que ejercen los abogados de la defensa. Y bueno, consultando algunos estudios, pues se ve, por ejemplo, que un estudio, uno de los estudiados, pues vemos que las mujeres juezas tienden a hacer un análisis más profundo de la información y de las pruebas, de todo lo que se aporta durante el proceso, y a contrastar también más la hipótesis de inocencia. Y por el contrario, pues los varones jueces tienden en general a realizar un análisis menos profundo de esa información y pues parece que verifican menos esas hipótesis de culpabilidad, ¿no? Los resultados de otro estudio que se hizo, bueno, se analizaron 50 sentencias penales de las audiencias provinciales de todo el país entre 2014 y 2019 y bueno, como resultados pues encontró una notable correlación entre la relación agresor-víctima y el fallo, ¿no? El fallo es la sentencia, ¿no? Y se vio que cuando había una relación, en los casos en que había habido una relación sólida, sentimental entre el agresor y la víctima, pues había más sentencias absolutorias. También, como decía antes, también en estos casos el mantenimiento de esa relación entre el agresor y la víctima tras haberse producido los hechos también se ha relacionado con un mayor número de sentencias absolutorias, ¿no? En las que, bueno, pues el acusado, el agresor ha quedado impune. Y los resultados muestran también pues, que la presencia de esos procesos de victimización secundaria en general pues durante el proceso penal tiene una fuerte relación también con esas sentencias absolutorias de no culpabilidad. Y bueno, por lo tanto, en los casos en los que, como vemos, en los que se ha detectado esta victimización secundaria en este estudio, pues en su mayoría los agresores han resultado ser inocentes, ¿vale? Y bueno, con esto han concluido estos estudios que muchas veces es incluso más importante el trato que el fallo, es decir, que la sentencia. La sentencia, por supuesto, también es importante, pero que el trato que se dé a la víctima llega a ser bastante trascendental, ¿no? Otra investigación también reconoce que la experiencia de una víctima en este sentido, que la experiencia que tenga una víctima de violencia de género en el sistema judicial, pues puede ser muy importante, más que incluso que el propio fallo. Y se ha visto que la satisfacción de las víctimas con ese sistema penal pues va a favorecer su empoderamiento y también tiene efectos positivos sobre su salud mental. Y bueno, también quería hablar de que lo complicado de estos casos, muchas veces de violencia sexual, es que son casos muy difíciles de demostrar, en las que muchas veces se producen en el ámbito privado y por lo tanto, pues, por ejemplo, pues no hay testigos presenciales. Luego, además, pues que no todos los casos de violencia sexual, evidentemente, al contrario de lo que se piense, pues dejan secuelas de tipo físico. Puede haber habido un maltrato psicológico de índole sexual, evidentemente. Y bueno, esto hace que sea muy difícil de demostrar la culpabilidad del agresor en estos casos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, además también, el mero reconocimiento por parte del acusado cuando reconoce que pues, ha sido una relación sexual consentida, también limita mucho el valor de las pruebas que se puedan aportar, aunque estas sean incluso biológicas, ¿no? Luego muchas veces también no hay partes médicos, lo cual también dificulta pues que se llegue a ese, bueno, que se tomen como suficientes las pruebas que se aportan. Y por ello, en estos casos de violencia sexual, pues el paso por el proceso penal es realmente duro para la víctima, ¿no? Además de todo ese juicio que se hace. Por eso, en estos casos sí que es muy importante los informes periciales forenses, que en la mayoría pues, son de personas psicólogas,
y es importante que sean de calidad y sea un informe fiable, porque este informe tiene mucha importancia a la hora de que, bueno, pues al final esa víctima sea creída, ¿no? Y por eso se necesita una declaración muy completa de la víctima, ¿no? Por lo tanto, es importante que la entrevista esté bien hecha, ¿no? Según los estudios, pues la más adecuada es la entrevista cognitiva, porque son preguntas abiertas en las que no se interrumpe y esto pues genera un poco más de confianza a la víctima, reduce un poco su ansiedad y pues bueno, al estar más relajada también, pues esto desinhibe el recuerdo y hace que la víctima, pues dentro de lo que ha pasado, pues intente recordar más cosas, ¿no? Porque al final es importante que aporte todo lo posible. Esa entrevista cognitiva entraría dentro de las entrevistas humanistas, ¿no? Y bueno, pues esta, como digo, facilita el recuerdo y promueve también una mejor salud mental y bienestar en las víctimas, porque también es vital que se sienta bien tratada durante esa entrevista. Y bueno, también comentar que en estos casos, pues la medida primaria del daño psicológico, es decir, cuando se considera verdaderamente que ha habido un daño psicológico, es requisito que se diagnostique un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Digamos que es como la huella física esperada y porque también con este trastorno se establece la causalidad entre el delito y el daño, que esto es una cosa necesaria, ¿no? En los juicios. Pero bueno, obviamente hay que tener en cuenta que no todas las víctimas desarrollan este trastorno y que por supuesto por no tener este trastorno, por no haberlo desarrollado, porque puede ser que no sea el caso, pues no por ello va a ser menos víctima. Sigue siendo una víctima igual de válida, pero bueno, que sepáis que esto se toma como la medida necesaria para que se diga que ha habido un daño psicológico. Por eso digo que a veces es muy difícil demostrar y llegar a una prueba, lo que se llama una prueba de cargo suficiente como para que se la crea, ¿no? O que, bueno, se desarrolle favorable a ella. Y bueno, como conclusiones, pues decir que existe, como decía, un estereotipo de víctima, un rol de víctima, es decir, existen, digamos, como unos estándares, unas normas que debe de cumplir la víctima, ¿no? Porque si no, algunas se las considera válidas, otras no se las considera válidas en base a cómo se comporten. Y ya decía que esto además es tanto antes como durante los hechos, durante el tiempo que se haya cometido la agresión, como después, ¿no? Hasta incluso después se la sigue juzgando en base de cómo haya actuado, ¿no? Podríamos hablar pues de una idealidad victimal, ¿no? Una idea, una imagen sobre la víctima que es válida. Y bueno, por supuesto, pues para evitar esto, porque no hay víctimas más válidas que otras, es importante pues no continuar fomentando, aparte de por otras cosas, pues no continuar fomentando esa cultura de la violación y desmontar de una vez pues los mitos de las agresiones sexuales, que obviamente son creencias totalmente erróneas. Y bueno, pues es importante, por supuesto, evitar estos procesos de victimización secundaria, sobre todo porque agrava el daño que ya tiene por sí la víctima y porque esto hace que la víctima no confíe en el sistema. Y si la víctima no confía en el sistema, nunca va a volver a recurrir a él, ¿no? Y bueno, pues un poco las actuaciones, por concluir, que pues he visto que se deberían o que hablan que se deberían llevar a cabo, pues obviamente un buen trato hacia la mujer, herramientas para empoderarla, el no juicio y la escucha activa, que es muy importante, una actitud empática y que todo eso la lleve al empoderamiento. Y bueno, pues yo creo que ya está.